Buenas noches, apreciados alumnos. Vamos a continuar y vamos a ver ahora los desórdenes paratiroideos. Ya habíamos mencionado sobre los minerales fundamentales en el organismo, como son el calcio, fósforo, magnesio. También mencionamos las hormonas calciotrópicas, que son la paratormona, la calcitonina y la vitamina D. Ahora vamos a hablar de hiperparatiroidismo. Entre las causas durante el embarazo, su frecuencia es muy baja del hiperparatiroidismo. Entre las causas están los adenomas paratiroideos o una hiperplasia de la glándula paratiroidea. Clínicamente, un hiperparatiroidismo se manifiesta por constipación, debilidad muscular, dolor abdominal, dolor de espalda, dolor óseo, fracturas, letargia y urolitiasis. Recuerden, el hiperparatiroidismo se manifiesta clínicamente por constipación, debilidad muscular, dolor abdominal, dolor de espalda, dolor óseo, letargia, fracturas y urolitiasis. Entre las complicaciones feto-neonatales del hiperparatiroidismo están el aborto, el óbito fetal y la muerte neonatal debido a tetania. Fíjense, el hiperparatiroidismo puede ocasionar la muerte del neonato por tetania. El diagnóstico se efectúa por clínica, se confirma por laboratorio donde existe elevación del calcio sérico y elevación del fosfato urinario. Repito, elevación del calcio sérico y elevación del fosfato, pero en este caso urinario, fosfato urinario. Por otra parte, también existe una elevación de la paratormona, aunque no existe correlación con los niveles de calcio sérico. El tratamiento consiste en hacer la exéresis del adenoma paratiroideo o
frecuentemente una paratiroidectomía. No se olviden las características anatómicas, el tamaño de estas glándulas paratiroideas. Por tanto, es una cirugía con características especiales. Ahora pasamos al hipoparatiroidismo. Es poco frecuente observar en el embarazo. En estos casos, clínicamente se manifiesta por debilidad, dolor óseo, letargia y tetania materna. En el feto y en el neonato se produce un hiperparatiroidismo compensador. El diagnóstico por laboratorio se observa disminución de la calcemia sérica y aumento del fósforo sérico, elevación del fósforo sérico. Entre las causas del hipoparatiroidismo están fundamentalmente una exéresis inadvertida de las paratiroides durante una cirugía de la glándula tiroidea. Esa es la causa más frecuente para un hipoparatiroidismo. Exéresis inadvertida de la paratiroides durante la cirugía de la glándula tiroides. También puede deberse a procesos inmunológicos que frecuentemente van asociados al Addison, a la linfocitis crónica tiroidea y también puede ir asociado a la insuficiencia ovárica primaria. En estos casos, la causa es inmunológica. El tratamiento, lógicamente, como existe hipocalcemia, el tratamiento consiste en administrar calcio vía oral, excepcionalmente parenteral como gluconato de calcio. Por vía oral se administra 1000 a 1500 miligramos vía oral día. Además, es necesario administrar vitamina D de 50.000 a 150.000 unidades, ya sea el colecalciferol o el ergocalciferol. Entonces, repito, el tratamiento para el hipoparatiroidismo es administrar calcio 1000 a 1500 miligramos vía oral día, más vitamina D, 50.000 a 150.000 unidades internacionales. Recuerden que la vitamina D es muy importante para la absorción intestinal tanto de calcio como de fósforo. Y la ausencia de vitamina D ocasiona el raquitismo. Muy bien, con esto hemos terminado el tema de tiroides y paratiroides.
Vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es lupus eritematoso sistémico y embarazo. Definición. El lupus es una enfermedad crónica, inflamatoria, multisistémica, autoinmune, de etiología desconocida, que afecta principalmente el tejido conjuntivo y que puede ocasionar daño vascular y o tisular. Repetimos, el lupus es una enfermedad crónica, inflamatoria, multisistémica, autoinmune, de etiología desconocida, que afecta principalmente el tejido conectivo, pudiendo provocar daño vascular y o tisular. La palabra lupus es de origen latín y significa lobo, y hace alusión a la acción corrosiva de esta enfermedad. Corrosivo significa destrucción gradual. Se considera que el lupus está relacionado con factores genéticos. Es un cuadro con una sintomatología y presencia de signos muy variados. Es de etiología desconocida, pero se considera que participan factores inmunológicos, factores hormonales, factores ambientales. Se producen anticuerpos, más exactamente autoanticuerpos, contra diversos tejidos del organismo en forma anómala. Entre estos anticuerpos están los anticuerpos anti-DNA, anticuerpos contra las nucleoproteínas, anticuerpos contra las histonas. Las histonas son proteínas que se encuentran dentro del núcleo de las células. Todos estos anticuerpos no son específicos. No son específicos. Frecuencia.
Se considera que una en 500 mujeres va a padecer lupus. Pero es mucho más frecuente en mujeres entre los 20 y 40 años de edad. Por tanto, es mucho más frecuente durante la edad reproductiva. Es más frecuente en mujeres de raza negra, mujeres hispanas, que en las mujeres blancas, en una relación de 3:1. Es más frecuente en mujeres que en hombres, en una relación de 9:1. Por tanto, se observa con mucho mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Y además, en las mujeres se hace manifiesto con mayor incidencia entre los 20 y 40 años. Es un cuadro que tiene una gran variedad de signos y síntomas. Como su nombre indica, es multisistémica y va a afectar, dañar muchos sistemas, muchos órganos. Inmunología. El lupus eritematoso sistémico es el prototipo de las enfermedades autoinmunes, donde se producen anticuerpos del tipo inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, que van a dañar los tejidos propios. Por eso es que es un cuadro autoinmune, donde participan los anticuerpos inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Por otra parte, puede existir participación del complemento. Y cuando participa el complemento, el daño y las lesiones a los tejidos y órganos es mucho, mucho mayor. En el embarazo, si existe participación del complemento y sobre todo en el periodo de organogénesis, o llamado también periodo embrionario, el riesgo es mucho mayor para el embrión, para el feto, mucho mayor. Pues el lupus es desencadenado por complejos inmunitarios. Manifestaciones clínicas. Dijimos que era una enfermedad autoinmune multisistémica. Puede tener manifestaciones musculoarticulares. Puede tener manifestaciones cutáneas. Puede tener manifestaciones neuropsiquiátricas. Manifestaciones renales. Manifestaciones pulmonares. Manifestaciones cardíacas. Manifestaciones
hematológicas, con anemia, leucopenia, trombocitopenia y finalmente puede manifestarse por fiebre. Recuerden que cuando estamos frente a un caso de fiebre de origen desconocido, es importante ver la posibilidad de lupus. Fíjense, ataca prácticamente todo el organismo. Músculo articular, cutáneo, o sea, la piel, neuropsiquiátrico, del sistema nervioso y con manifestaciones de psicosis. Manifestaciones renales, manifestaciones pulmonares, manifestaciones cardíacas, manifestaciones hematológicas y finalmente manifestarse por fiebre. El diagnóstico se efectúa por clínica, por laboratorio y estudio histopatológico. La Sociedad Americana de Reumatología ha mencionado 14 parámetros de lupus y con la presencia de 4 de ellos, ya se puede hacer un diagnóstico clínico o una sospecha clínica. El eritema facial, el lupus discoide, la alopecia, la fotosensibilidad, el fenómeno de Raynaud, úlceras orales nasofaringeas, convulsiones y o psicosis, desame pleural, desame pericárdico, anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, anticuerpos antinucleares, BDRL crónicamente positivo, células LE. Entonces, por laboratorio es necesario, puede verse la presencia de células LE, anticuerpos antinucleares, BDRL crónicamente positivo, cilindros en orina, los anticuerpos antinucleares, como los anticuerpos anti-DNA, anticuerpos contra las nucleoproteínas, anticuerpos contra las histonas, llamados anticuerpos antinucleares. Actualmente los anticuerpos antinucleares reciben el nombre de autoanticuerpos. Repito, los anticuerpos antinucleares actualmente se denominan autoanticuerpos
porque realmente eso es, son autoanticuerpos. En la histopatología se puede hacer principalmente biopsia de piel. Durante el embarazo está contraindicado la biopsia renal. Cuando se produce una nefritis lúpica, es de mal pronóstico para el embarazo y generalmente en un 50% de los casos se presenta la nefritis lúpica. Fuera del embarazo, una nefritis lúpica también se manifiesta por hipertensión, proteinuria, edema, exactamente igual que una preeclampsia. Y si estuviera embarazada, pues se confunde muy fácilmente por una preeclampsia. Y además, que el lupus favorece a una preeclampsia. La diferencia, el diagnóstico diferencial entre una nefritis lúpica y una preeclampsia es que en la nefritis lúpica va a haber consumo del complemento, sobre todo del C3, C4, CH50. En cambio, en la preeclampsia dijimos, aunque no es patognomónico, una elevación del ácido úrico. Por otra parte, recuerden que el único tratamiento posible para la preeclampsia es la terminación del embarazo. En cambio, para el lupus, el tratamiento son con corticoides y azatioprina principalmente. Efecto del lupus sobre el embarazo. Se ha observado depósitos de complejos inmunes, ya sea anticuerpos, complementos, a nivel de los vasos placentarios, a nivel de los vasos de la decidua. Lógicamente, esto va a incrementar un mayor riesgo de aborto, de óbito fetal, de restricción en el crecimiento intrauterino y de parto pretérmino. Entonces, estos complejos inmunes se van a depositar en los pequeños vasos sanguíneos y lógicamente van a alterar la circulación uteroplacentaria y menor provisión tanto de oxígeno y nutrientes hacia el feto a través de la placenta y el cordón umbilical. Dijimos que reviste mayor riesgo si existe participación del complemento, no solamente de los anticuerpos, y además en el periodo de organogénesis. Entonces, estos anticuerpos, estos complejos inmunitarios, al atravesar la barrera placentaria y llegar a la circulación fetal, pueden provocar lesiones, ya sea temporales, como la anemia, la leucopenia, la trombocitopenia y el lupus discoide en el feto
y el neonato. El lupus discoide generalmente tarda un año en desaparecer del neonato. Si ustedes recuerdan, el lupus discoide es una mácula rojiza con escamas adherentes que una vez que se desprende provoca lesiones en forma de alas de mariposa. Bueno, finalmente son solo temporales y en algún momento pues va a mejorar este cuadro hematológico de anemia, leucopenia, trombocitopenia y también la manifestación cutánea del lupus discoide. Por otra parte, pueden provocar lesiones permanentes. Entre las lesiones permanentes está el bloqueo cardíaco congénito y por otra parte la fibroelastosis cardíaca. En el bloqueo cardíaco congénito, pues se produce un bloqueo cardíaco y el feto y el neonato tienen una frecuencia cardíaca de solo 60 latidos por minuto. Y ustedes saben que lo habitual para un feto y un neonato son 140 latidos por minuto. Esto se debe a la formación de anticuerpos anticardiolipina. La cardiolipina son fosfolípidos que se encuentran en las mitocondrias celulares. Y también en las bacterias. Por eso es que esta prueba de anticardiolipina se utiliza para el diagnóstico de BDRL. Por cierto, me olvidaba decirles que uno de los parámetros de diagnóstico por laboratorio es el BDRL crónicamente positivo. Otra causa, otro efecto permanente de lesión congénita es la fibroelastosis cardíaca. En estos casos existe una proliferación exagerada del tejido elástico y fibroso del corazón con sus consecuencias respectivas. Efecto del embarazo sobre el lupus. El embarazo va a alterar el desarrollo del lupus. En un tercio de las mujeres embarazadas con lupus, el lupus mantiene la intensidad de su sintomatología. No empeora ni mejora. En el otro tercio, aumenta considerablemente los signos y síntomas del lupus. Y en el tercio restante, más bien se observa una mejoría del cuadro clínico del lupus. Pero sí, lo que es cierto y muy evidente, el mayor periodo de riesgo materno y feto neonatal es el puerperio. El puerperio implica un alto riesgo materno, ya sea en un puerperio posparto, poscesárea e inclusive el puerperio posaborto es un periodo de alto riesgo para estas pacientes.
En el puerperio se puede producir la muerte materna, y entre las causas de muerte materna están la neumonitis lúpica y la congestión, el taponamiento cardíaco, la neumonitis lúpica y el taponamiento cardíaco. Y también un derrame pleural. Vuelvo a repetir, el puerperio, ya sea posparto, poscesárea o posaborto, implica un alto riesgo de morbilidad y mortalidad materna. Normalmente estas pacientes reciben corticoides por vía oral, pero en estas circunstancias deben recibir corticoides por vía intravenosa. Conducta prenatal. Indudablemente este es un embarazo de alto riesgo, tanto materno, fetal y neonatal. Es necesario evaluar adecuadamente a la gestante, pedir todos los exámenes de laboratorio necesarios, un hemograma completo, pruebas de función renal. Es fundamental determinar que los riñones tengan una función adecuada. Recuerdan la clasificación de Kaplan y recuerden lo complejo que es manejar una paciente con nefropatía y embarazo. Hay que determinar qué tiempo de evolución tiene el lupus, cuáles han sido los órganos principalmente afectados, el tipo de tratamiento que está recibiendo la madre o que recibía la madre, determinar si existe o no participación del complemento con dosificación de C3, C4, CH50. Pruebas de función hepática, pruebas de función cardíaca y, lógicamente, una valoración de la función pulmonar. Como este es un embarazo de alto riesgo, también es necesario un control frecuente y eficaz del desarrollo fetal. Es necesario tener ecografías seriadas para tener un cuadro que permita ver la evolución y el desarrollo de este feto. Recuerden que es frecuente la restricción en el crecimiento intrauterino y las ecografías seriadas nos van a permitir determinar el momento en que irrumpe la restricción en el crecimiento intrauterino. También a partir de las 14 semanas es necesario efectuar electrocardiografía fetal debido al alto riesgo del bloqueo cardíaco congénito por el lupus. A partir de las 27-28 semanas es necesario efectuar la cardiotocografía sin estrés y dependiendo del caso, tal vez una cardiotocografía con estrés y el perfil biofísico. Estas pacientes, por ser embarazo de alto riesgo, necesitan una valoración continua tanto por el servicio de obstetricia como por medicina interna y o reumatología. Pero recuerden que puede tener manifestaciones neuropsiquiátricas, psicosis, convulsiones
En estos casos, pues será necesario la participación de otros especialistas. Lo mismo en casos de derrame pleural, derrame pericárdico. Por tanto, como es una enfermedad multisistémica, se dice que el que sabe lupus sabe medicina. Conducta para interrupción del embarazo. El nacimiento de preferencia debe ser por vía vaginal, excepto indicaciones obstétricas. Por ejemplo, situación transversa, placenta previa o cualquier otro cuadro o sufrimiento fetal agudo que contraindique un trabajo de parto y un nacimiento por vía vaginal. Considerando que el trabajo de parto y sobre todo el puerperio son los periodos más críticos para una mujer embarazada con lupus, estas pacientes deben recibir durante el trabajo de parto hidrocortisona endovenosa 100 miligramos IV cada 8 horas por 6 a 8 dosis. Por 6 a 8 dosis. Una vez recibida las 6 a 8 dosis y que se produce el nacimiento, hay que hacer una conversión a prednisona a la misma dosis. Si digamos estamos administrando 300 miligramos de hidrocortisona en 24 horas, luego tenemos que administrar 60 miligramos vía oral de prednisona en 24 horas y luego cada 48 horas reducir la dosis hasta la dosis habitual que recibía la paciente. Conducta neonatal. El neonatólogo tiene que evaluar al recién nacido, descartar la posibilidad de un bloqueo cardíaco congénito, de una fibroblastosis, presencia o no de anemia, leucopenia, trombocitopenia, presencia o no de lupus discoide. Normas generales de tratamiento. El lupus no tiene un tratamiento curativo y todo el tratamiento que se realiza, ya sea usando antirreumáticos, antihipertensivos o cualquier otro tipo de fármaco, el único objetivo es mejorar el cuadro clínico, controlar las manifestaciones y evitar las exacerbaciones. En cuadros de artritis reumatoidea sin deformación, pleuritis, carditis sin derrames, el tratamiento es el ácido acetilsalicílico, aproximadamente 3 gramos vía oral en 24 horas o 1 gramo cada 8 horas. Cuando el cuadro es mucho mayor, cuando existe compromiso renal, derrame pleural, derrame pericárdico, datos de nefritis lúpica, datos de psicosis, convulsiones, cuando se observa alteraciones hematológicas acentuadas, el tratamiento es administrar corticoides sistémicos. Los corticoides utilizados por vía oral sigue siendo la prednisona. Y por vía parenteral intravenoso, la hidrocortisona
y la metilprednisolona. Durante el embarazo, la prednisona no atraviesa la barrera placentaria porque la placenta produce una enzima, la 11-beta-O deshidrogenasa, que inactiva la prednisona y por tanto no va a haber efecto prácticamente sobre el feto. Recuerden que entre los efectos colaterales de los corticoides utilizados por largo tiempo están el acné, están las estrías cutáneas, la osteoporosis, las úlceras del tubo digestivo, úlceras gástricas, las cataratas, la diabetes mellitus gestacional. Cuando no existe respuesta a los corticoides, actualmente también se está utilizando inmunoglobulinas intravenosas. Luego, otro tratamiento es utilizar inmunosupresores como la azatioprina, la ciclosporina A, la hidroxicloroquina, que es un inmunomodulador. Estos tres fármacos mencionados indudablemente tienen sus riesgos, pero en estos casos el riesgo es menor que el beneficio. Por tanto, si fuera necesario, se puede utilizar. Si el beneficio va a ser mayor que el riesgo, se puede utilizar la azatioprina, la ciclosporina A, la hidroxicloroquina. Síndrome antifosfolípido. Es una alteración autoinmune con hipercoagulabilidad. Este fue un cuadro descrito en la década de 1980. Repito, es una alteración autoinmune caracterizado por hipercoagulabilidad. Se considera que un 15 a 30% de las mujeres gestantes con lupus van a presentar el síndrome antifosfolípido, caracterizado por ser una alteración autoinmune con hipercoagulabilidad. Es de una frecuencia baja. Los tipos de hipercoagulabilidad están la trombosis venosa, la trombosis arterial, la trombocitopenia y aborto recurrente o muerte fetal en el segundo trimestre del embarazo. Es importante en obstetricia, además, porque es una causa frecuente de pérdida recurrente del embarazo. Entonces, cuando estábamos frente al aborto habitual, que actualmente recibe el nombre de pérdida recurrente del embarazo, estamos obligados a descartar el síndrome antifosfolípido, porque se ha observado que un 15 a 17% de las pérdidas recurrentes del embarazo, la causa es el síndrome antifosfolípido.
El diagnóstico se hace determinando la presencia de anticuerpos antifosfolípido. Y dentro los anticuerpos antifosfolípidos están el anticoagulante lúpico, anticuerpo anticardiolipina, anticuerpos anticardiolipina, coagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y beta-2 glicoproteína 1. A estos tres se los denomina anticuerpos antifosfolípidos. También existe la presencia del tiempo parcial de tromboplastina activado que está incrementado. En estos casos, el tratamiento se efectúa con ácido acetilsalicílico a una dosis baja de 80 miligramos, 80 miligramos vía oral día. En algunos casos es necesario utilizar heparina subcutánea a dosis bajas y actualmente se está utilizando más heparina de bajo peso molecular. Planificación familiar. En pacientes con lupus y sobre todo con nefritis lúpica, es prudente, conveniente sugerir un método definitivo de planificación familiar. Cuando se va a utilizar métodos temporales, están contraindicados los hormonales que tienen tanto estrógeno más progestágeno, contraindicados por los estrógenos que exacerban el cuadro y favorecen la trombosis. Se pueden utilizar los métodos de barrera como el condón femenino, el condón masculino, el diafragma. Los dispositivos intrauterinos están contraindicados por el uso casi permanente de corticoides que, como ustedes saben, van a bajar las defensas y favorecer las infecciones intrauterinas. Actualmente se está utilizando más los anticonceptivos que contengan solo progestágeno, ya sea en forma de píldoras o pastillas que si contienen exclusivamente componente progestágeno, reciben el nombre de minipíldora. También se puede utilizar los inyectables como la Depo-Provera y actualmente los implantes subdérmicos que también son solo progestágenos. Muy bien, con esto hemos terminado el tema de lupus y síndrome antifosfolípido. Hemos tratado de resumir a lo más útil, lo más necesario y poder seguir avanzando. Ya estamos próximos a terminar la parte de obstetricia. Nos toca ver temas como complicaciones quirúrgicas y embarazo, fármacos en obstetricia y adoinmunización materno-fetal. Con estos temas mencionados terminaríamos la parte de obstetricia y recién vamos a empezar con ginecología, comenzando desde el concepto de ginecología y la historia de la ginecología. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede hacerla en este momento. Si quiere alguna aclaración, con mucho gusto.
por favor, no se olviden que debemos enviar después de cada clase la asistencia a clases y eviten problemas en el futuro. Están siendo muy estrictos en este punto. Si no hay preguntas o aclaraciones, me despido y que tengan buena noche. Doctor, con referente a la lista, yo quiero